Bueno, pues gracias a Dios que nos deja estar este día acá en la casa del Señor. Queremos renovar un saludo muy afectuoso, respetuoso a cada una de ustedes, hermanas, como parte de la iglesia, por ser madres, ¿verdad? Siempre va a ser una bendición el hecho de poder reconocerlas. En el calendario, bueno, solo viene un día, ¿verdad? Pero en el corazón de la familia es siempre. Por lo menos yo creo que debe ser así. No es un día en el que las mamás son objeto de cuidados, de amor, de atención. Eso es siempre, todos los días. Por eso es que a los hijos siempre aconsejamos que si tienes a tu madre todavía y está viva, no se te olvide que lo está, ¿verdad? Y que sí merece que te esfuerces por ella, que hagas esfuerzos de vez en cuando para poderla visitar, para poderle llevar unas florecitas, ¿verdad? Siempre digo en tono de broma, aunque sea de calabaza, ¿verdad? Para que se haga unas quesadillas. Pero obviamente, pues si le puedes llevar unas rosas, llévaselas ahora, porque el día que se muera, ¿ya para qué? Hay hijos que no regalan nada cuando sus madres están vivas. Lo único que les regalan son dolores de cabeza, razones para llorar y estar despierta durante la noche por su mala conducta. Pero es tiempo de cambiar todavía. Mientras tú puedes y tienes a tu madrecita viva, ámala, abrázala, porque un cadáver ya no siente abrazos, un cadáver ya no siente besos. Ahora que puede ella sentir un abrazo, un beso, dáselo, ¿verdad? Dile que la amas, porque un cuerpo sin vida ya no oye. Ahora le puedes decir que la amas y demostrárselo, porque una cosa es decirlo y otra es demostrarlo. Entonces, gracias a Dios por ustedes, hermanas, porque ustedes son mujeres muy valiosas para Dios, lo son para esta iglesia y lo deben ser para cada familia, y le damos gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Reciban un abrazo de todo corazón cada una de ustedes, y el amor de esta iglesia para ustedes también, ¿verdad? Reconocemos el valor que tienen en la obra de Dios, porque son siempre las mujeres las más trabajadoras, ¿verdad? Siempre son las más trabajadoras y las más dispuestas a todo. Así es que gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, hermanas. Quisiera hacer una oración pidiendo la dirección de Dios para esta reflexión, pero también especialmente por cada una de ustedes. Son mamás y las amamos de todo corazón, y le pedimos a Dios que pues Él les recompense, ¿verdad?, por todo lo que ustedes hacen, porque más allá, hijos, de regalar licuadoras para que pues trabajen más allá de regalarles una lavadora para que laven más allá de regalarles una vajilla, aunque sea de 50,000 pesos en la cocina para que cocinen más, pues regálale algo que no represente trabajo para ellas. Como digo, si le puedes regalar unas florecitas, llévaselas de vez en cuando, no te vas a quedar pobre. O regalarle unas flores ahora que ella las puede oler y las puede ver y las puede disfrutar. Llévala a comer de vez en cuando, aunque sea los tacos de la esquina, ¿verdad? Llévala a comer de vez en cuando. Esfuérzate, porque de verdad vale la pena. El día que ya no esté, no vas a llorar, y tu conciencia va a estar tranquila, sabiendo que hiciste lo que estuvo en tus manos por tu madre, quien se esforzó por ti antes de lo que tú ahora haces por ella, ¿verdad? Si ella te hubiera abandonado, no hubieras crecido, ¿verdad? Si ella te hubiera abortado, no hubieras llegado hasta donde estás, ¿verdad? Pero no lo hizo. Se ha sacrificado hasta hoy, se ha esforzado hasta hoy. Entonces vale la pena
que puedas no pagar, porque eso no se paga, pero que puedas ser agradecido, agradecida con quien Dios usó para darte la vida aquí. Vamos a orar, les invito a que me acompañen. Amado Dios, gracias por esta preciosa hora, Padre, en que podemos acercarnos a tu palabra. Oramos para que nos des dirección, Señor, y seas tú hablando al corazón de todos. Damos gracias este día, particularmente por las mamás de esta iglesia. Algunas no están, Señor. A veces las cosas no son como quisiéramos, pero ahí donde estén, Señor, tu preciosa gracia se derrame en la vida de ellas. Algunas, Señor, no sabemos sus motivos, pero algunas están enfermas. Sana sus cuerpos para que igual pronto estén aquí. Oramos por las hermanas, Señor, pues de esta iglesia, nuestras mamás. Cada una de ellas, Señor, son mujeres hermosas porque te conocen, Señor, porque te tienen en el corazón, y eso hace una gran diferencia de muchas otras más. Te rogamos que les bendiga, Señor, y puedas, Padre, recompensar ese trabajo que han hecho, Señor, y lo han hecho bien, de criar hijos, educar hijos, y de influir en la vida de sus hijos, Señor, para bien de ellos. Muchas gracias, Dios, porque de verdad, Padre, has puesto un deber y una responsabilidad muy delicada en la vida de las mamás. Y gracias, Dios, porque lo han hecho con todo su corazón. Hoy muchas de ellas no te conocían, hoy te conocen. Y eso hace, Padre, que su entrega, su esfuerzo, sus sacrificios, su trabajo y todo lo que ellas pueden ofrecer a diario a sus hijos, al esposo, a la familia, pueda ser algo, Señor, invaluable. Así es que, Dios, oramos para que las colmes de bien, para que las bendigas, Señor, abundantemente, y tu amor, Señor, se derrame en sus vidas como solo de ti puede ser para cada una de ellas. Es lo que te pedimos, Señor. Y gracias por tenerlas entre nosotros, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, pues les invito a todos a abrir sus Biblias. Hoy no vamos a ver Corintios. Sé que los decepciono, pero quisiera reflexionar un poquito en un texto de la Escritura que me gusta mucho. Estaba pensando dónde basar la reflexión de hoy. Y pienso que un caso muy hermoso de un ejemplo de una gran mujer y de una gran madre es el que encontramos en Ana, la mujer de Samuel. Así es que, perdón, la mamá de Samuel. Entonces les pido por favor que abran sus Biblias en el libro primero de Samuel. Vamos a ver a esta gran madre de familia, ¿verdad? Esta mujer que sin duda alguna, hermanos, resalta entre muchas dentro del texto de las Escrituras, y que hoy quisiéramos usar para meditar en ella como mujer, en ella como madre, como persona, como mujer temerosa de Dios. Y quisiera pues que ese mensaje, especialmente, hermanas, fuese para ustedes, sea para ustedes en esta mañana. Quizá me hubiera gustado ponerles sillas a cada una de ustedes aquí enfrente para hablarles solo a ustedes, pero bueno, no fue posible. Pero ahí donde están, en su lugar, reciba el mensaje de Dios para su vida en esa oportunidad. El primero de Samuel, capítulo 1, quisiera leerlo y le invito a que lo lea conmigo en silencio. Voy a leer los 21 versículos que conforman ese capítulo 1 de primero de Samuel, capítulo 1. Así es que le invito a que ahí en su lugar lo lea en silencio conmigo, y sobre todo que podamos oír los esposos, los hijos, el mensaje de la palabra de Dios para nosotros también, porque aunque el mensaje es en función de las mamás, nosotros también estamos incluidos ahí como esposos, como padres y como hijos. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así entonces, primero de Samuel capítulo 1. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hay tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado de su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una era de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Al celebrar nuevamente esta fecha tan significativa en la vida de la sociedad actual, puedo decir que más allá de una fecha y un día de las madres, cada familia debería reconocer todos los días el inmenso valor que cada madre de familia tiene en el seno de cada hogar, porque todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios, todo su trabajo y toda su dedicación a su familia merece el reconocimiento de su familia todos los días, no solo un día. El tema de esta reflexión es el inmenso valor de una madre temerosa de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el valor de una mamá en la sociedad actual? ¿Cómo se reconoce el valor de una mamá en esta sociedad? Una sociedad que ha cambiado mucho, que ha avanzado mucho en muchos aspectos, pero parece a veces haberse estancado o retroceder en algunos. Y preguntar también, ¿es la maternidad el logro más deseable, más aspirable
al que una mujer quiere llegar hoy? ¿Es eso así? ¿O qué representa precisamente a la maternidad en el corazón de muchas mujeres ahora? Bueno, vivimos en una sociedad actual en la que el valor de la maternidad ya no es, en muchos casos, algo deseable, ¿verdad? Sabemos, porque lo hemos visto en el caso de los jóvenes que salen a pelear por sus derechos, en las pláticas que se tienen a veces, en el deseo que se tiene de ayudar a los jóvenes, en las pláticas que se tienen a veces dentro del seno de la familia, que ya la maternidad, eso de ser mamá y de tener hijos, como que ya no se anhela tanto. Hoy se ve la vida de otra forma distinta de como se veía antes. En el contexto de la vida de Ana, que significa gracia, eso significa el nombre Ana, gracia, ser una mamá era, después del conocimiento de Dios en la vida de una mujer, el ser mamá era la experiencia más maravillosa a la que una mujer aspiraba en la vida. No había otra cosa, aparte de conocer a Dios, que una mujer quisiera aspirar, deseara con todo su corazón, que vivir la maternidad. Cuando una mujer se embarazaba, no era razón de llanto, ni de reclamos, ni de pleitos, sino de alegría, de fiesta y celebración. Eso era antes, ¿verdad? Hoy eso ya no funciona del todo, lamentablemente. Tener hijos era para una mujer no un deber. Antiguamente no era una cuestión de tengo que tener hijos, sino el privilegio y la bendición más profunda que cualquier mujer podría desear en la vida: ser mamá, tener hijos. Y como dijimos hace 15 días que hablábamos en función de los niños, tener todos los hijos que Dios diera, que Dios pudiera permitir, era ser una mujer bendecida. Y no es exagerar, hermanos, no es exageración lo que estoy diciendo. Si algo caracterizó a la mujer de antaño en general, era que ninguna experiencia en la vida era tan significativa, era tan enriquecedora como el hecho de tener hijos, de sentirse mamá, de experimentar la maternidad. Y Ana representa en ese sentido esa realidad que hoy, en esta época actual, se ha perdido mucho, se ha dejado de lado y se le ha quitado el valor que debería tener el hecho de ser mamá, de tener hijos y de criar hijos con un propósito definido. Quiero compartir con ustedes, mamás especialmente, 3 enseñanzas que podemos encontrar en el texto que ya leímos de 1 de Samuel 1. No leí el capítulo 2, pero usted puede leer el capítulo 2 también en casa. Si no lo ha leído, léalo. Es un capítulo muy interesante en el que Ana eleva una especie de canto, de oración cantada, un poema precioso que se compara mucho con el Magnificat de María, ¿verdad? Cuando ella eleva un canto al Señor por lo que ella sabe que Dios ha hecho en su cuerpo al permitirle un embarazo, y no cualquier embarazo. Se compara mucho el canto de Ana con el canto de María, con el canto de Elizabeth, en fin. Pero quiero compartir con usted, hermana, voy a tratar de ser un poco breve, estas 3 enseñanzas que aprendemos, que sacamos del texto de los capítulos 1 y 2 de 1 de Samuel. Y la primera de estas enseñanzas, hermanas, es que una mujer temerosa de Dios honra su papel de esposa. Una verdad que muchos matrimonios, cuando se tiene un matrimonio, cuando se tiene un esposo, cuando se tiene una esposa, que muchos matrimonios no conocen o que han dejado de lado y descuidan, es que la relación más importante dentro de la familia no es la relación entre los padres y los hijos, aunque eso tiene su lugar. No es la relación más importante. La relación más importante dentro de la familia es la relación que se tiene el esposo y la esposa. Es muy importante. Muchas familias cambian este orden dentro del hogar establecido por Dios, porque Dios no dice que la relación de los padres con los hijos sea la más valiosa. No, la relación más valiosa en el hogar es la relación entre el esposo y la esposa, ya que los hijos crecen. Los hijos crecen. Cuando se tienen hijos, estos crecen. Un día se casan y se van de la casa.
se van. O, si no se casan, crecen, y cuando se ven que son autosuficientes económicamente, dicen, no, yo ya no quiero dar más lata en mi casa, deciden salirse de su casa, compran un espacio por ahí, se compran un departamento, una casita, porque eso pasa muchas veces, gracias a Dios lo pueden hacer, se compran su propio espacio y dicen, no, yo me voy, no porque quieran vivir como se les antoje, no porque quieran vivir sin reglas, sin límites, sin vigilancia de los padres. No es esa la razón que los saca de casa, sino dicen, no, yo quiero dejar a mis padres tranquilos, ¿verdad? Quiero cuidar de ellos, pero no estando con ellos, y se van. ¿Quién termina en el hogar? Bueno, terminan solo el papá y la mamá, el esposo y la esposa. Como comenzaron, así terminan, solos, ¿verdad? Y hay matrimonios, hay padres de familia que centraron toda la atención en los hijos. Se esforzaron en ellos, se sacrificaron por ellos, al punto de distanciarse como matrimonio, y llega el momento en que los hijos se fueron y se quedan dos desconocidos en casa. Y dicen, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y lo único que queda para estos dos desconocidos es separarse. Y entonces, después de años de matrimonio, llega el divorcio. Y se preguntan, bueno, ¿y por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron si se veía una familia tan bonita? Bueno, pues porque se concentraron tanto en los hijos que se olvidaron de cuidarse ellos como matrimonio, y entonces, pues el matrimonio concluye. No debería de ser, no debería de ser. Mayormente si se conoce a Dios. Si se tiene un conocimiento de Dios, esto no debería de pasar, pero pasa muchas veces. Por eso es muy importante cuidar la relación, hermanos, entre el esposo y la esposa, pues porque llegamos a una etapa en que los hijos tienen que ocuparse de ellos, y si se casan tienen que ocuparse de su familia, tienen que ser responsables de su propio hogar y tienen que ocuparse de sus propias responsabilidades fuera del hogar paterno, porque así debe ser. Por eso decíamos hace 15 días, ¿verdad?, que es interesante recordar para nosotros como padres de familia, cuando nuestros hijos se casan, cuando nuestros hijos deciden conformar su propia familia, que los hijos que salen de casa y tienen un hogar, una familia aparte, ahora ellos también deben ser respetados, ¿verdad? El esposo, la esposa, el suegro, la suegra, el abuelo, la abuela, deben entender que los hijos deben ser respetados, sus espacios se deben respetar. Sí podemos opinar, sí podemos dar nuestros puntos de vista, sí podemos decirles algún consejo, pero no arbitrariamente. No podemos pensar que son mis nietos, son mis hijos, y entonces yo arbitrariamente me meto en la vida de ellos, arbitrariamente tomo parte en la vida de la familia de mis hijos, porque no debe ser así. Debemos aprender a mantener ciertos límites, de modo que nuestros hijos deseen estar con nosotros y nuestros nietos, hermanos, anhelen estar con nosotros. Desgraciadamente a veces eso no pasa, y los padres de familia creemos, cuando nuestros hijos conforman su propio hogar, que tenemos el derecho de meternos indiscriminada y arbitrariamente, y eso, hermanos, no es así, no es así. Debemos respetarles. ¿Se van a equivocar? Claro que sí. ¿Van a cometer errores? Claro que sí. Cuando nos pregunten, podremos dar nuestra opinión y dar un consejo, podremos participar en la vida de nuestros hijos y de sus familias, sí, si nos lo permiten, pero no debemos ser abusivos metiéndonos en la vida de ellos, porque, hermanos, ellos deben ser responsables con sus propias familias, y nosotros debemos apoyarlos en lo posible, sin parecer que nosotros estamos queriendo ser, hermanos, abusivos, irrespetuosos en los límites que nosotros debemos respetar, ver y respetar con nuestros hijos que se han salido de la casa ya. Entonces es muy importante que no olvidemos esto, hermanos. La relación familiar es muy importante, la relación entre nosotros, los padres de familia, con los hijos es muy importante, pero está sobre esto la relación que nosotros tenemos dentro de la familia, con la esposa, con el esposo. El texto bíblico nos dice que Elcana tenía dos mujeres, dos esposas, Ana y Penina, y la situación familiar dentro del hogar de Elcana con sus dos mujeres no era del todo buena, como ya leímos en el texto, ¿verdad? Habían conflictos entre Ana y Penina, ¿verdad? Y los conflictos se debían al hecho de la esterilidad de Ana precisamente. Ana no tenía hijos, y Penina cada año, ¿verdad?, prácticamente casi cada 10 meses estaba amamantando hijos, y le estaba dando hijos a Elcana, y y Ana no los tenía. Entonces, cuando Penina
veía a Ana sin hijos en los brazos, y llegaba el momento en que se debía adorar, y como familia acudían al lugar donde estaba el tabernáculo, y el lugar se había concentrado en Silo, y llegaban a adorar. Dice el texto de la Biblia que bueno, entonces Penina se burlaba de Ana y le decía, mira, yo tengo hijos y tú no los tienes, y la irritaba tanto que entonces Ana lloraba desconsoladamente, lamentando su situación de esterilidad, porque Dios no había permitido que ella tuviera hijos y dárselos también a su marido Elcana. Ana era estéril, Penina era una mujer fértil, y esto, hermanos, hacía que Ana sufriera terriblemente. Como dije al principio, la maternidad es una bendición. Siempre va a ser una bendición, porque el hecho de que Dios permita que una mujer pueda tener hijos, ¿verdad?, siempre va a representar una bendición para la mujer. Obviamente no significa que todas las mujeres tengan que estar de acuerdo con esta forma de pensar. Hoy lamentablemente esto ha cambiado mucho, y muchas muchachas crecen con la idea de que yo no quiero tener hijos, por alguna razón. Yo a veces pregunto, bueno, ¿será la razón que le fue tan mal en su papel de hija que no quiere tener hijos para no hacer lo mismo, para no vivir lo mismo, para no experimentar lo mismo? Pudiera haber sido, pero no es que tenga que repetirse la misma situación. El pasado no tiene que repetirse. Entonces, Ana sufría porque veía a Penina, su rival en casa, teniendo hijos. Y ella no podía tener hijos, y su estado anímico era tan deprimente en Ana que llegaba a adorar con su marido y con su familia, y lo único que podía hacer era llorar y lamentar que su situación era lamentable, era triste, porque no podía cambiarlo ella. Es muy probable que Elcana tuviera todas esas atenciones que la Biblia dice con Ana, que le mostrara a Ana cuánto la amaba, porque el texto bíblico dice que amaba a Ana, pero no dice que amara a Penina. Algunos piensan que la realidad en cuanto a Ana y Penina es que la esposa era Ana, y aunque la otra esposa, entre comillas, también era Penina, el papel de Penina en el hogar era para cumplir y llevar a cabo la función que Ana no podía, y era tener hijos. Entonces, cuando el escritor dice que Elcana al adorar le daba a Ana porque la amaba, una parte muy especial, está diciendo que la razón es, amaba a Ana, pero no amaba a Penina. El papel de Penina en el hogar era simplemente la de tener los hijos que Ana no podía tener, para poder Elcana tener herederos, ¿verdad?, y que fueran los sucesores de él en el plano de la relación social que había en el contexto en el que ellos vivían. Entonces, claro está, el derecho que tenía Penina como esposa de Elcana le daba la oportunidad de decirle a Ana, mira, yo, aunque no soy la amada, le doy hijos a mi marido, pero tú no le das hijos, aunque seas la amada. Y eso, hermanos, calaba en el corazón de Ana. La esposa amada era Ana, pero no Penina. Sin embargo, aunque esto era así, Penina sí producía hijos y Ana tenía un vientre estéril. No fue la voluntad de Dios, en todo caso, la poligamia. Nunca fue la voluntad de Dios que las personas, los hombres en este caso, tuvieran 2, 3, 4 mujeres, o como en el caso de Salomón, 1000 mujeres. Pero, hermanos, Dios no aprobó jamás esto, nunca lo aprobó. De hecho, históricamente, esto de la poligamia, aunque se alargó, y usted recordará, ¿verdad?, que en los tiempos del Señor incluso muchos hombres tenían diversas mujeres. El Señor les dijo que Dios no había hecho eso desde el principio, que Dios se había hecho una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Dios no planeó jamás que un hombre tuviera 2, 3 mujeres, o que una mujer tuviera 2, 3 maridos. Cuando Dios hizo al hombre al principio en la creación en Génesis capítulo 2, y luego creó a una mujer para Adán, le trajo una esposa simplemente. No le trajo 2, no le trajo 3, le trajo una nada más. Y Dios les dio la orden de procrear y de tener hijos y llenar el mundo, y que la función de la maternidad recaída sobre la mujer fuese no una carga, sino un privilegio que ella pudiera asumir
con responsabilidad, con gozo y alegría en su corazón. Pero el hecho de que no pudiera tener hijos, Ana trajo a su corazón una desgracia completa, porque ella no se veía a sí misma como una mujer bendecida, sino como una mujer en desgracia. Por lo tanto, entonces dice el texto que Ana sufría. Iba a adorar con su marido a la casa de Dios, y lejos de ser una mujer alegre, lejos de ser una mujer llena de la presencia de Dios, hermanos, Ana lloraba amargamente por lo que era su situación personal. Entonces, la decisión de tener otra mujer en casa no fue de Ana, obviamente, sino de Elcana. Y el hecho es que la presencia de Penina en el hogar traía amargura a la vida de Ana. Por eso el escritor es muy específico al decir en el verso 4 y 5 lo siguiente. Ahí en el capítulo 1 dice entonces el escritor: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, dice, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Habían problemas en casa por estas cosas. La presencia de otra mujer en la vida de Ana, en su hogar, traía muchas complicaciones. Y yo creo que usted, hermana, podrá entender muy bien esto, ¿verdad? Cuando una chica se casa con un muchacho, obviamente se desea la fidelidad, se desea que eso se madure, se fortalezca, cada vez sea mejor, y que la relación entre el esposo y la esposa traiga un deseo profundo de vivir una lealtad, una fidelidad que se marque todos los días de la vida, ¿verdad? Pero imagínese usted que un hombre lleve a otra mujer al hogar, ¿verdad? Y que ahora la esposa tenga que convivir con otra mujer en el hogar. ¿Qué desgracia se vuelve eso? O el hecho de saber que tal vez no está en la casa, pero el hombre tiene otra persona afuera, otra mujer afuera, transforma la vida de una mujer en una vida desgraciada. Eso es lo que Ana estaba viviendo en el hogar. Ella no le había pedido a Elcana, a su marido: oye, tráeme a alguien para que rivalice conmigo en casa. No, esa fue decisión de Elcana. Y como dije, Ana estaba estéril, no podía tener hijos. Y el deseo de Elcana era tener descendientes, herederos para sí mismo. Y el hecho es que como Ana no podía darlo, él decidió traer a otra mujer a casa para que funcionara en el papel que Ana no podía funcionar, era el de tener hijos. Esto entonces trajo una serie de conflictos en el hogar, que aunque el texto bíblico no dice que Elcana pudiera tratar de resolver de alguna manera, podríamos pensar simplemente que buscó resolverlo, pero no lo logró del todo, porque la situación en el hogar era una situación permanente. La estadía de Penina en el hogar representó para Ana una desgracia de todos los días de su vida, porque ella era la que sufría los desaires, las burlas y el desprecio de una mujer que no quería a Ana, pero que sí rivalizaba con ella. Además, ahí en el verso 19, aun cuando Elcana y Ana y Penina y sus hijos adoraban al Señor, la situación de la adoración de la familia en la casa de Dios no era lo que debía ser por la situación que se vivía. Dice el verso 19: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. La adoración es algo que nosotros le damos a Dios. La adoración que nosotros venimos a ofrecer a la casa de Dios es lo que le ofrecemos a Él, y se lo damos del corazón. Cuando algo estorba en el corazón, cuando algo está interfiriendo en nuestro corazón, hermanos, y es un problema, una carga, cualquiera que sea la razón de ello, no nos permite experimentar de verdad la gracia de Dios, el poder de Dios, no nos permite experimentar de verdad, hermanos, la presencia de Dios en esa adoración que nosotros le ofrecemos. Yo sé que es difícil desligarnos por completo de los problemas de la vida cotidiana. Venimos a la casa de Dios a veces con ciertas preocupaciones, con ciertas cargas que no podemos dejarlas ahí afuera, y las traemos, y a veces nos impiden experimentar una adoración más profunda, más real, más llena de sentido para entre Dios y nosotros. No nos lo permiten. Pero debemos esforzarnos en el hecho de que, ya que estamos en la casa de Dios, podamos, ¿verdad?, vivir esa adoración a Dios sin que ninguna de las cosas que cargamos nos lo impidan, nos lo imposibiliten. Ana, hermanos,
sufría en la adoración al Señor. Sufría y sus sufrimientos no los entendía del todo Elcana. Aunque él procuraba ser un buen esposo, como lo vamos a ver ya, él procuraba ser un buen esposo, no lo entendía del todo porque quien vivía en carne propia esta situación era Ana y no su marido. Además, a pesar de todas las cosas, vemos a un Elcana, hermanos, que era o trataba de ser sensible a la situación de su mujer, de Ana, en este caso, porque él realmente amaba a Ana y podía, todas las veces que era posible, demostrarlo, hacer público el amor que él le tenía a su mujer. Y lo vemos precisamente porque dice ahí en el verso 5 que él le daba una parte muy especial a Ana en el momento de adorar. Ellos llevaban su sacrificio. Y al llevar el sacrificio al templo, de ese sacrificio era tomada una parte. El sacerdote tomaba una parte y lo presentaba a Dios, pero una parte pequeña. El resto del sacrificio se lo entregaba a la familia que venía a adorar. Y esa carne la disfrutaban ahí, la familia en plena adoración al Señor. Pero el texto dice que Ana no comía, que dejaba de experimentar esa comunión con Dios por la presión que ella vivía como mujer, como madre que no era y que quería ser, porque no había experimentado la maternidad en su cuerpo, pero deseaba, y esa esterilidad, ese vacío en su vida acerca de los hijos, traía a la vida de Ana un sufrimiento terrible que le impedía adorar al Señor y le impedía participar de la adoración en la comida de la adoración como familia, y la hacía llorar terriblemente. Entonces, a pesar de todo eso, vemos en Elcana como esposo, hermanos, un cuidado muy especial por su mujer. Trataba de hacerle sentir a Ana que a pesar de todas las cosas, él la amaba. Él le dice, ¿qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Es cierto, ¿verdad? Él trataba de ser un buen marido, él trataba de ser un esposo sensible con ella, él procuraba hacer sentir a Ana que a pesar de la presencia de Penina en el hogar y que ella tenía hijos y le producía a Elcana muchos hijos, él amaba a Ana y que su corazón estaba con Ana y no con la otra mujer. A pesar de todo eso, el texto bíblico dice que Ana sufría, y sufría porque su marido había traído a otra mujer al hogar, y eso le robaba a Ana la oportunidad de sentirse realizada como mujer, de sentirse realizada como persona, porque había todavía un vacío que con todo el amor del marido, eso no se podía llenar. Entonces, una mujer temerosa de Dios procura honrar su papel como mujer, como esposa. Y vemos en el texto, hermanas, que Ana jamás, ¿verdad?, le pleitea a Elcana. Ana no arma problemas a su marido, no, al contrario. Trata de ubicarse, trata de estar en el lugar que le corresponde dentro del hogar, para no hacer de su situación algo que contamine al resto de la familia también. Ana es una excelente mujer, Ana es una excelente esposa, lo mismo que procura Elcana hacer para su mujer, en este caso Ana especialmente. La segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes, hermanas, es que una mujer temerosa de Dios no solo honra su papel de esposa, sino también procura honrar a Dios sobre todas las cosas en el hogar. ¿Cómo honrar a Dios cuando una situación como esta se da? Bueno, en el caso de Ana, procuró hacerlo con todo su corazón. Ana estaba viviendo una crisis muy profunda en su corazón. Ella no podía tener hijos. Ella no podía tener hijos. Quería hijos, pero no podía tenerlos. Su cuerpo no estaba habilitado para ello. Y aunque soñaba con cómo sería tener un hijo desarrollándose en su vientre, cómo sería amamantar hijos, cómo sería ver a hijos abrazándola, abrazar hijos y verlos crecer, Ana no podía experimentar la maternidad. Su vida era muy miserable porque como mujer no se sentía plena. Sí tenía un buen marido, eso no estaba a discusión, ya lo vimos. Elcana procuraba hacer sentir a Ana querida a pesar de todas las cosas, procuraba que Ana viera en su marido a un hombre atento, sensible, aunque Elcana no era un hombre perfecto porque ya se había equivocado, llevando a otra mujer al hogar. Sin embargo, a pesar de todo, Ana veía a un marido que se esmeraba por ella, pero el corazón de Ana seguía sin estar completo.
tenía un buen marido, pero no tenía hijos. No tenía hijos. Y eso hacía que Ana sufriera. Dice el verso número 8 del capítulo 1, Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? Estamos adorando al Señor, ¿por qué lloras? ¿Por qué no disfrutas el estar aquí en familia? ¿Por qué no disfrutas el estar en la presencia de Dios? ¿Qué no te soy yo mejor que muchos hijos? ¿Qué no te soy yo mejor que muchos hijos? Y obviamente Ana no discute el hecho de que su marido no sea un buen marido. Sin duda alguna, Ana dio gracias a Dios por el marido que tenía, pero Ana seguía con el corazón incompleto porque no tenía hijos. Ana sufría porque quería o hubiera querido tener la capacidad física como Penina para tener todos los hijos que ella le estaba dando a su marido. Dice entonces que en el verso número 6, que Penina la irritaba mucho. Dice ahí el texto en el verso 6, y su rival la irritaba, enojándole, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. De tal manera entonces que cada vez que iban a adorar, la adoración en el templo se convertía en un espacio para sufrimiento, ¿verdad?, para lamentaciones y lágrimas, y no para gozarse en la presencia de Dios. Ana no había pedido esta situación. Ana no era una decisión suya no tener hijos, sino era un asunto de Dios no habérselo permitido. A pesar de todo, Ana hace lo correcto. Ana no busca con quién quejarse dentro de sus amistades. No, Ana toma una decisión muy importante, y la decisión que toma Ana es hablar con quien sí puede entender su situación, su condición de mujer. Los versos 9 a 17 nos describen cómo Ana, hermanos, acudió a Dios. Estando en el templo, decidió entonces que iba a poner su situación en las manos de uno que podía cambiar todo lo que ella estaba o había vivido hasta ese momento. Ella sabía que su esterilidad no era una cuestión de su voluntad o de su decisión, sino una cuestión de Dios en su cuerpo. Dios no le había permitido tener hijos. Entonces, en los versos del 9 al 17, usted puede leer, hermano, cómo Ana decide exponer su situación a los pies del Señor. Describen cómo Ana decidió acudir a Dios y desahogar su corazón en la presencia de Dios. Lloró de tal manera, con un corazón tan desesperado, hermanos, que Elí pensó que estaba borracha, ¿verdad? Al ver a Ana llorar con tanta angustia, con tanta desesperación, yo no sé si usted alguna vez ha llorado, yo creo que sí. Las madres, sobre todo las mamás, ¿verdad?, pasan etapas en la vida en las que lloran con tanta profundidad que de verdad son lágrimas tan preciosas, sobre todo si las causa, ¿verdad?, alguna angustia por sus hijos, sobre todo. Y cualquiera que ésta sea por una enfermedad, un problema que están enfrentando emocionalmente, cuando se casan y bueno, si es una chica o un chico y les tocó o escogieron a alguien equivocado y están sufriendo en el hogar con el marido, la esposa, en fin, las madres nunca dejan de sufrir, nunca. Y los hijos se pueden ir de la casa, ¿verdad? Y las mamás siempre van a estar angustiadas. Ya habrá llegado a la casa, cómo le estará yendo en el trabajo, cómo estará con su mujer, con su marido, en fin, usted como madre lo sabe porque lo está viviendo probablemente. Las mamás nunca dejan de sufrir. Entonces, Ana, hermanos, decidió vaciar su corazón al Señor y lo hizo de una forma tal que dice que cuando Elí vio a Ana orando, pensó que estaba borracha. Su forma de orar de Ana, en silencio, moviéndose sus labios y llorando profundamente, hizo que Elí le dijera: oye, ¿no te da vergüenza estar borracha a estas horas del día? ¿Verdad? Deja de embriagarte, eso es lo que le dijo Elí a Ana: deja de embriagarte. Y la respuesta de Ana es: no, Señor, yo no estoy borracha. Lo que pasa es que tengo una angustia profunda en el corazón y he venido a derramar mi preocupación, mi angustia a los pies de mi Dios. He venido a rogarle a Dios algo que es muy importante para mí. Elí, hermanos, no sabía lo que había en el corazón de Ana, pero Ana sabía lo que estaba cargando desde hacía muchos años atrás.
Le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, ¿verdad? Dios conoce la aflicción de mi corazón. Y esa aflicción es la que me ha traído a rogar y a clamar con todo mi corazón al único que puede cambiar las cosas en mí. Y la respuesta de Elí fue, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dice el verso 17. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue lo que tú le has suplicado. Eso fue todo lo que Elí le dijo. Eso fue todo lo que Elí le respondió. Los versos 9 y 10 dicen, ¿verdad?, que que Ana hizo, hermanos, una oración muy importante al Señor. Le rogó a Dios algo muy importante. Ella le pidió a Dios que le diera la oportunidad de tener un hijo. Ella no le pidió 2 hijos, no le pidió 3, ni 4, ni 10, le pidió 1 nada más. Dame un hijo, Señor, es todo lo que yo te pido. Dame un hijo. Y fue específica Ana al pedirle a Dios, porque le dijo que le diera un hijo varón. Un hijo varón. No porque Ana fuese machista, hermanos. No porque le gustara tener más hijos que mujeres. Estas son las mujeres. Hay padres de familia que se enorgullecen de sus hijos varones. Pero sus hijas mujeres les dan vergüenza. Qué feo, ¿no? Qué terrible. Que teniendo hijas prefieran a sus hijos varones porque, como dicen, y he oído eso en padres, aquí en este país, son machos. Tuvo puros machos, puros hombres. Ay, mujercitas, no, yo no quiero mujercitas. Pero cuando Dios les manda una mujercita, la tratan mal. ¿Verdad? Qué desgracia en esa forma de pensar, ¿verdad? Esa forma tan ya ajena a la mentalidad de un creyente, hermanos, minimizar a sus hijitas y maximizar a sus hijos varones. Si usted tiene hijas, valen lo mismo que sus hijos varones. Es lo mismo, hermano, son sus hijos. No porque sean mujercitas, no representa que usted no les ame a ellas como ama a sus hijos varones. Entonces, gracias a Dios por los hijos que Dios da. Cuando una mujer se embaraza y le preguntan, ¿qué quisieras que fuera? ¿Qué dice la mujer en general? La mujer dice, lo que Dios me dé, ¿verdad? Si es una niñita, si es un niñito, será bienvenido. Le dicen al papá, ¿y tú qué quieres que sea? Yo quiero que sea hombre. ¿Lo ha oído? Yo quiero que sea hombre. Yo lo quiero enseñar a esto, le quiero enseñar al otro. Quieren puros hombres. Ana fue específica en la petición a Dios. Le dijo, Señor, dame un hijo varón. Y no le pidió un hijo varón por egoísmo, por machismo. No, le pidió un hijo varón por una sencilla razón. Le pidió un hijo varón para entregárselo a Dios y para que ese niño fuese un hombre que sirviera a Dios y fuese un hombre de bendición para su nación. Esa es la razón por la que Ana le pidió un hijo varón a Dios. Entonces, los ruegos y las súplicas de Ana fueron porque ella anhelaba profundamente, más que cualquier otra cosa en la vida, hermanos, ser mamá. Lo tenía todo. Elcana tenía las posibilidades económicas para mantener una familia como la que tenía. Pero le faltaba a Ana una cosa, le faltaba un hijo. Le faltaba un hijo para que ella se sintiera realizada. Ana le rogó a Dios entonces por un hijo. Pero un hijo ¿para qué? ¿Un hijo para qué? No para sentirse realizada como mujer, aunque en parte lo implicaba, no para que fuera un ingeniero, un doctor, un artista o algo parecido. No, Ana anhelaba un hijo varón para dedicarlo a Dios todos los días de su vida, dice el verso 11. Para eso quería un hijo, para dedicarlo a Dios todos los días de su vida. Había un hermano en la semana que decía, mi madre, dice, tuvo un solo hijo, yo, dice ese hermano, está predicando, yo. No tuvo más hijos, solo tuvo un hijo y fui yo. Y mi madre oraba pidiéndole a Dios que ese único hijo que tuvo fuese un hombre que le sirviera a Dios y que proclamara el evangelio, y eso es lo que yo hago ahora. Sí. Y Dios le cumplió el deseo a mi madre de que yo fuese un pastor y que ahora yo predicara el evangelio. Gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios, se cumplió. Pero, ¿para qué quieren a veces a los hijos? ¿Para qué se quieren hijos? Hay gente que quiere hijos para muchas cosas, pero no piensa en el hecho de
de que conozca a Dios, de que un día pueda ser incluso un siervo de Dios. No se piense en eso. Hace un par de semanas yo le pregunté a usted, como padre de familia, lo siguiente: cuando usted ya no pueda traer a su hijo o a sus hijos de la mano al templo, porque ya han crecido, cuando usted ya no los pueda traer de la mano al templo a sus hijos, ¿dónde querría usted que ellos estuvieran por propia voluntad? ¿Dónde? ¿Dónde querría usted que estuvieran? Para que la respuesta pudiera ser, no sé, por supuesto, hermano, que yo quisiera que estuvieran en la casa de Dios, y no solo estuvieran, sino sirvieran a Dios. Entonces, hermano, para que eso se diera, todos nosotros como padres necesitaríamos haber enseñado a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, como bien dice el Señor en Marcos capítulo 12. Haber enseñado a nuestros hijos a amar a Dios de esta forma, de modo que cuando ellos crecieran, pudieran tomar la decisión correcta de, aunque ya no me llevan de la mano a la casa de Dios por convicción personal, yo elijo estar en la casa del Señor, ¿verdad? Eso debería de ser así. Ana no quería un hijo, hermanos, para vestirlo de principito. Ana no quería un hijo, hermanos, para que fuera un hombre famoso. No. Ana anhelaba un hijo para dárselo a Dios. Para eso anhelaba Ana un hijo, para dárselo a Dios. Para que aprendiera a caminar con Dios y para que aprendiera a servir a Dios. Samuel fue el hombre, de acuerdo a muchos, uno de los más grandes hombres de la Biblia. Un gran líder, un gran profeta, un gran juez. Ana cumplió su deber en el hogar, preparando a su hijo para ocupar un lugar que en ese tiempo, hermanos, había quedado vacío. Con la muerte del último juez de Israel, Israel había quedado en el abandono espiritual. ¿Por qué? Bueno, pues porque Israel se había acostumbrado a que los jueces tomaban a Israel, lideraban a Israel, lo conducían y hacían la voluntad de Dios, pero cuando el juez se moría, el pueblo se perdía otra vez. Y entonces dice en el capítulo 3 aquí, de primero de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 1, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cada quien hacía lo que cada uno pensaba que era lo mejor. Es decir, cada quien hacía lo que le daba la gana. Esa era la razón espiritual y la situación espiritual de Israel. Y en ese contexto Dios, hermanos, trae a un nuevo hombre, Samuel, ¿sí? Y Ana prepara a su hijo, no para que ocupara un lugar empresarial dentro del ámbito de los artistas. No, Ana preparó a su hijo para que caminara con Dios, para que amara a Dios y para que sirviera a Dios. Eso es lo que encontramos en la decisión que Ana tomó. Entonces, aunque Ana no quería un hijo para vestirlo de principito, Ana dedicó su vida, hermanos, en los primeros años de su hijo para prepararlo, para que ocupara un lugar importante dentro de la sociedad judía. Elí había confundido a Ana con una mujer ebria, y el deseo de Elí en función de Ana fue: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana era una mujer de fe. Era una mujer que confiaba en Dios. Y como usted puede ver en el texto que ya leímos, después de que Ana hubo orado, después de que Ana depositó esta situación, su situación en las manos de Dios, se levantó y dice el texto, comió y ya no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque confió que lo que ella le había pedido a Dios, Dios se lo podía dar si así estaba de acuerdo. Y se fue a su casa y estuvo contenta, confiando que Dios conocía su corazón y sabía los motivos exactos del por qué ella le pedía a Dios un hijo varón. Ella se levantó y se fue y estuvo tranquila. Ana era una mujer de fe, pues al ir al tabernáculo a orar y después de suplicar y exponerle a Dios su situación, su reacción de fe la llevó a confiar en que Dios, hermanos, le daría los deseos de su corazón.
Eso es lo que el texto nos dice. Ana honró, en este caso, su papel como mujer cristiana, buscando a Dios y confiando en que Dios le concedería los deseos de su corazón. Número 3. Por último, una mujer temerosa de Dios exalta su posición de madre. Una mujer temerosa de Dios exalta su posición de madre. Dios oyó la oración de Ana. Dios oyó la oración de esta mujer atribulada. ¿Y sabe qué fue lo hermoso en el texto? ¿Qué es lo hermoso del texto? Que dice que regresó a su casa. Y Dios se acordó de Ana. En el sentido de que consideró la petición de esta mujer y le permitió la oportunidad de un embarazo. La oportunidad de un embarazo. Así dice el texto de la Escritura. Entonces, Ana fue oída por Dios y Dios le concede quedar embarazada. Yo quiero decirle, hermana, porque conocemos el texto de las Escrituras, que el corazón de Ana no cambió en lo más mínimo en sus intenciones al pedirle a Dios lo que le había pedido. No es, ya estoy embarazada, ahora se me olvida lo que le dije a Dios. No. Ana, hermanos, tuvo presente siempre lo que le había dicho a Dios. No fue una oración como hacen muchas veces muchos cristianos cuando están en crisis y van y ruegan a Dios: Señor, si tú me ayudas, yo entonces esto. Y una vez que Dios les ayuda, se olvidan de lo que le ofrecieron al Señor. No, a Ana no le dio amnesia. Ana no cambió de opinión. Ana le había dicho a Dios: si tú me das un hijo varón, yo te los voy a dedicar todos los días de su vida. ¿Y sabe qué? Cuando Ana quedó embarazada, no se olvidó de su promesa a Dios. No se olvidó de su promesa a Dios. Mantuvo su palabra. Era una mujer de una sola palabra. Entonces, Ana no cambió en lo más mínimo con respecto al propósito de su petición delante de Dios. Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Un nombre muy apropiado que quiere decir escuchado u oído por Dios. Escuchado u oído por Dios. Dijo Ana que ese era el mejor nombre para su hijo, por cuanto dice en el verso número 20, lo pedía al Señor. No se lo pidió a su marido. La Biblia nos dice que Ana peleara con su marido y le dijera: dame hijos, dame hijos. No, Ana le pidió a Dios un hijo. Y Dios le concedió a Ana la bendición de tener un hijo. En este caso, Samuel. Elcana acostumbraba a subir a Silo a adorar cada año, ¿verdad? Porque la ley decía que todo buen judío varón debía ir a adorar 3 veces en el año. Y habían 3 razones, 3 motivos por los que un hombre debía ir a adorar. Y debía no solo ir él, sino tomar a su familia e irse a adorar a donde estaba el arca del testimonio. En este momento estaba en Silo. Estaba como a más o menos unos 200 kilómetros de donde ellos vivían. No era un viaje sencillo. Algunos calculan que le llevaba aproximadamente a una familia como la de Elcana viajar una semana, ¿sí? Estaban una semana en adoración y regresaban. Es decir, aproximadamente 3 semanas, algunos calculan un mes, entre que iban, adoraban y regresaban. Eso representaba gastos, porque eso lo tenía que hacer un buen judío 3 veces al año. ¿En qué fiestas? Bueno, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, dice el verso 16 de Deuteronomio 16. También en la fiesta solemne de las semanas. Y por último, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Esas eran 3 fiestas a las que Dios le ordenaba a un hombre que debía ir a donde estaba el arca del testimonio para adorar al Señor. Y debía ir con toda su familia y estar allá y adorar. Bueno, Ana, en esta ocasión le dijo a su marido: ¿sabes qué? El niño ya nació, está muy pequeñito, y viajar con el bebé en estas circunstancias puede ser muy peligroso para él, para mí, para todos. Así es que, si tú me permites, yo voy a quedarme en casa y no voy a ir a adorar contigo hasta que el niño sea destetado. Hasta que deje de amamantar a mi hijo, no lo voy a llevar. Porque el día que regrese a adorar al Señor, ese día mi hijo se quedará allá. Ahora, algunos calculan que
que el tiempo en que una mujer podía dejar de amamantar a su bebé o a su niño era aproximadamente de 3 años, ¿verdad? Más o menos, los 3 años. Imagínese usted que Ana había determinado que su hijo entonces se quedara en el arca donde estaba el templo de Dios para que sirviera a Dios y se quedara allí permanentemente, y el niño de 3 años o 4 probablemente, que estaba muy pequeñito, se quedara lejos de los papás al cuidado de un hombre, hermanos, que no había sido un buen padre con sus propios hijos, Elí. Sin embargo, la decisión de Ana no cambió. No cambió por las circunstancias que fueran. Entonces, criar a un hijo lo suficiente para que el niño pudiera quedarse en la casa de Dios sin convertirse, en este caso, en una carga para el sacerdote, en este caso Elí, representaba, hermanos, una decisión determinante. Lo voy a dejar allá, pero el niño está tan pequeño que pues necesita que lo cuiden, que lo atiendan, que necesita que estén ahí con él. Entonces, una decisión muy importante. Pero hay que criarlo de tal forma que el niño esté lo suficientemente fuerte como para que no requiera tantas atenciones y el sacerdote no deje de hacer sus labores para estar cuidando a un niño que no es su hijo, pero que se va a quedar en la casa de Dios para cumplir con las funciones que la mamá ha determinado, en este caso en su corazón, que debe llevar a cabo en la casa del Señor. Entonces, criar a su hijo lo suficiente para que se quedara allá después de haberlo dejado de amamantar. Y por último, hermanos, la segunda cosa muy importante en la decisión de Ana era que debía preparar a su hijo para el tiempo cuando Samuel ya no estaría con ella como madre. La influencia más grande en la vida de los hijos, hermanos, hermanas, son ustedes. Ustedes como madres. Esa influencia que ustedes pueden ejercer o ejercen en la vida de los hijos es definitiva y es muy importante en la vida de los hijos durante toda su vida. Por eso es que Dios no nos dio a nosotros como padres la oportunidad de ser quien nosotros tuviésemos a los hijos. Dios se los dio a las mamás, porque las mamás, las mujeres en este caso, son las que mejor influencia pueden ser en la vida de los hijos. El papá generalmente se va a trabajar, ¿verdad? El papá generalmente va y cumple con sus funciones de traer el gasto a la casa cuando esto es así. Se sale temprano, llega en la tarde, pero es la mamá la que se queda en casa cuidando a los hijos, ¿verdad? Educando a los hijos, enseñándole a los hijos, y si es una mujer cristiana, procurando que los hijos conozcan a Dios. De la primera persona que los hijos van a oír generalmente que Dios les ama es de la mamá. Entonces la mamá siempre va a ser una influencia en la vida de los hijos, y habrá que preguntar entonces qué tipo de influencia es la mamá en la vida de sus hijos. Una buena influencia va a traer en la vida de los hijos un carácter, una vida formada sobre bases estables que puedan traer en el futuro, hermanos, personas, mujeres y hombres fundamentados, en este caso, porque ese es el propósito de Dios a través de la iglesia, fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, también hay malas madres, lamentablemente. Madres egocéntricas, que lo único que quieren es verse ellas bien, sentirse bien ellas, y se olvidan de los hijos. Hay madres que tienen el dinero y dicen, no, yo voy a contratar una persona, una mujer que cuide a mis hijos, les dé de comer, en fin, y ella se va a buscar el éxito en lo laboral, el éxito en muchas otras cosas, y se olvida que la tarea más grande que Dios le otorgó es la de educar a sus hijos y ocuparse de ellos dentro de la casa. Están tan ocupadas afuera buscando su propio éxito, su propia realización dentro de la sociedad actual, que se olvida de que es mamá. Y entonces los hijos crecen sin el conocimiento apropiado de Dios. Sé y entiendo, ¿verdad?, que muchas veces la economía no es la suficiente como para decir que la mamá se va a quedar en la casa para ocuparse de los hijos, y entonces los dos tienen que salir como dicen, a perseguir la chuletita, ¿verdad?, y a trabajar duro para poder traer el pan a la casa, de modo que los hijos los tiene que cuidar los abuelos cuando bien les va, o los tíos cuando bien les va, o a veces, ¿verdad?, los van a dejar a una guardería. Apenas los niños han crecido suficiente, ya están en una guardería, o ya están en otro lugar,
A veces incluso niños pequeñitos se quedan solitos en casa bajo llave, ¿verdad? Les dicen, ahí está la tele, ve la tele, les dejan de todo y ahí están los niños solitos, olvidados de sus padres desgraciadamente. Entonces eso no trae, en todo caso, hermanos, muchas veces un buen fundamento para los hijos. Y quien a veces mejor oportunidad tiene, como dije hace 15 días, para ayudar en la crianza de los hijos, los abuelos, que es a quienes regularmente se acude para cuidar a los nietos, tiene la bendición de hacer lo que tal vez la mamá y el papá no están haciendo. Entonces hagámoslo bien, hagamos bien nuestro trabajo si eso es lo que en un momento dado se está haciendo. Como abuelos, hacer la función de los padres, hagámoslo porque es una forma de ayudar. Pero si la economía es lo suficiente como para comer frijolitos y tortillas todos los días sin que la mamá tenga que ir para ganar más dinero, pues quédese en casa. Quédese en casa y ocúpese de sus hijos. Porque usted mejor que nadie va a hacer la función materna que lo haría cualquier otra persona, por más que quiera a los hijos, por más que los quiera. Cuide a sus hijos, procure influir en la vida de ellos, porque a usted como madre es a quien Dios le ha dado la bendición de ser la mejor influencia en la vida de sus hijos. Como Pablo bien diría de Timoteo, ¿verdad? A quien él reconoció que tenía una fe heredada, dice, de tu abuela y de tu madre, ¿verdad? En este caso, de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Pablo le dice a Timoteo, sé que eres un hombre de fe, pero esa fe no ha venido casualmente a tu vida, no, esa fe la influyeron en ti dos mujeres muy importantes, tu abuela y tu madre, ¿sí? Entonces, hermana, Dios le ha dado a usted la bendición de ser la mejor influencia en la vida de sus hijos. No es el maestro en la escuela, no es la vecina, no es la abuelita, no, es usted la que debe influir en la vida de sus hijos. No dice el texto qué edad tenía Samuel cuando fue llevado al templo, pero el niño, sin duda alguna, hermanos, fue destetado a los 3 o 4 años de edad. Así que Samuel era muy pequeñito cuando Ana lo llevó al tabernáculo en Silo para dejarlo allá para siempre. Y yo no puedo concebir a una mujer, hermanos, ese día que llevó a su pequeño de 3 o 4 años al templo, llorando en el camino, arrepentida en su corazón. Yo no puedo concebir una mujer, en este caso Ana, que dijera, ¿para qué le prometí a Dios eso? Mi niño está tan bonito, lo quiero tanto, que ¿cómo lo voy a ir a dejar allá y yo regresarme? No, yo no puedo concebir a una mujer así. Yo lo que puedo ver en el texto de la Escritura es una mujer alegre, contenta, tal vez sí con lágrimas en sus ojos, pero con lágrimas de satisfacción porque sabía lo que había hecho ya durante 3 o 4 años en la vida de ese pequeñito y que influyeron el resto de la vida en ese hombre que creció y llegó a ser uno de los más grandes hombres en la vida del pueblo de Israel. Entonces, nuevamente, hermanas, impulse a sus hijos a aprender lo que sea. No está prohibido. Páguele, si puede, la mejor escuela, ¿verdad? La mejor escuela que pueda ofrecerle, todo lo que a su hijo una escuela le pueda dar en el aspecto intelectual, páguele la mejor escuela. Pero si usted no influye en sus hijos para que estén aquí en la casa de Dios, para que busquen a Dios, para que amen a Dios, para que traten de encauzar su vida dentro de lo que es humano, hermanos, porque no hay hijo perfecto, quisiéramos que lo fueran, pero no hay hijo perfecto. El único perfecto fue nuestro Señor, Lucas 2. Hermano, si usted no está influyendo en la vida de su hijo para esto, entonces está cometiendo el más grave error, la más grande de las equivocaciones. Ve el caso del sacerdote Elí. Elí, dice el texto, era el sacerdote de Israel. No menciona el texto a la esposa de Elí jamás. No lo menciona. Y claro que teniendo hijos, se da por obvio que tenía una mujer, tenía una esposa, pero nunca se menciona a la esposa de Elí en el texto de la Escritura. Pero dice el texto de la Escritura que él tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y estos hombres, dice en el capítulo 2, verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y la palabra impío aquí significa hombres sin respeto ni temor de Dios, prácticamente 2 hombres perversos sin Dios en el corazón, aun cuando estos eran sacerdotes en Israel. Dice el verso 12 del capítulo 2 de aquí de 1 Samuel, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Dónde estaba la mamá de Ofni y Finés? ¿Dónde estaba la mamá de estos 2 sacerdotes, de estos 2 hombres? No se dice. Pero algunos piensan que esta madre ausente de Ofni y Finés
no fue una buena influencia en la vida de sus hijos, por cuanto estos dos eran hombres perversos que desviaban el corazón de Israel tras el pecado. Lea usted en el capítulo 1, versos 23 al 28, y luego en el capítulo 2, los versos 18 hasta el 21, lo que dice el texto bíblico acerca de estos dos hombres. Mientras la madre de los hijos de Elí estaba ausente en la vida de ellos, la madre de Samuel siempre estuvo presente y siendo una buena influencia en la vida de Samuel, y eso es lo que el texto está resaltando acá, haciendo una comparación. Una madre ausente que se refleja en la conducta terrible de dos sacerdotes, y una madre responsable que no cambia su decisión y dice, no, yo le dije esto a Dios y se lo voy a cumplir. Y va y le deja a su hijo en la casa de Dios para que él sirva al Señor. Queridas mamás, Dios les ha dado a ustedes el gran honor y la gran bendición de ser ustedes quienes mejor y más puedan influir en la vida de sus hijos. Sean estos pequeños, sean estos jovencitos, muchachos o adultos, el ser mamá, el título de mamá nunca se pierde. Entonces, a usted le ha dado Dios la bendición de ser una buena influencia en la vida de sus hijos. Y no es que nosotros los papás, hermanos que están acá, padres de familia, no es que nosotros quedemos fuera y desobligados de esta tarea, de ninguna forma. Dios nos ha puesto, hermanos, a nosotros como cabezas de familia, y nosotros somos responsables de crear un ambiente en el hogar de tal modo que a la mamá se le facilite cumplir con ese papel que tiene de ser la influencia más inmediata en la vida de los hijos. Nosotros también participamos en ello, no estamos fuera de esta responsabilidad. Nosotros somos parte de esa responsabilidad compartida con las mamás, pero en este caso, hermanas, a ustedes les ha dado Dios la bendición de ser la mejor influencia en la vida de sus hijos desde el nacimiento hasta la adultez. No es una tarea fácil, lo entendemos y lo sabemos, pero no están solas en esta labor. Dios está con ustedes y seguirá estando con ustedes todos los días de su vida. Hay hoy, hermanos, una terrible realidad, y con eso cierro ya, una terrible realidad en cuanto a la experiencia que se vive dentro del corazón de muchas mujeres, como dije desde un principio, en el sentido de no querer ya la maternidad, de no querer tener hijos por huir muchas veces de la responsabilidad de tener los hijos, de tener una familia y de colaborar con Dios en la edificación de vidas que puedan glorificarlo a Él y un día poder ser gente que sirva al Señor. Es triste esa realidad, sí, pues porque lamentablemente hoy muchas personas, muchas mujeres en particular, simplemente se están centrando en ellas, ¿verdad? Lo único que quieren es ser exitosas, es tener un buen carro, es tener una buena casa, es tener una buena vida, ajena en este caso a la responsabilidad de la maternidad. Pero hermanas, a no ser que Dios, ¿verdad? Dios diera la bendición a una muchacha, en este caso, de quedarse sola porque puede servir al Señor en la soltería, bueno, no hay ninguna razón para quedarse sola, ¿verdad? Porque el hecho de tener hijos y de tener una familia es una bendición de Dios, es colaborar con Dios en ese sentido y asumir responsablemente un papel que Dios le ha dado en particular a la mujer, como tal, de ser una correcta y bendecida influencia en la vida de los hijos que Dios le da. Hermanas, que Dios las bendiga mucho. De verdad deseamos que el ejemplo de Ana mueva a cada mujer a anhelar, a desear cumplir con esa función, retomarlo de tal forma que podamos todos, hermanos, ver el resultado de su trabajo, de su esfuerzo y dedicación en vidas caminando con Dios. Personas, ¿verdad? Muchachos, niños, niñas, adultos que nunca se aparten del camino del Señor. Ese es el deber que tenemos como padres de familia y que en cierto modo recae en la vida de las mamás, ¿verdad? Porque son quienes tienen a sus hijos y tienen la bendición de poderlos criar, educar y dirigir en las cosas de Dios. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les dirija, hermanas, en este sagrado deber que termina hasta el día en que ustedes se mueren, ¿verdad? Ese día se acabó, pero mientras Dios les dé vida y oportunidad, aprovechen la ocasión que tienen para influir en la vida de sus hijos y de ser bendición en la vida de ellos, como yo creo que ha sido hasta ahora en el caso de las mamás cristianas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el consejo de Dios en su palabra. Espero que esto llegue al corazón de cada una
de ustedes. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde te agradecemos, Padre amadísimo, porque nos permites la oportunidad, Señor, de poder encontrar en tu palabra ejemplos, Señor, en este caso Ana, de mujeres, Señor, que fueron un canal de bendición. En este caso, para un niño que llegó a ser uno de los más grandes líderes en la nación de Israel, Samuel, un hombre que si bien no fue perfecto, porque también tuvo muchos errores, Señor, fue un hombre conforme a tu corazón. Y bien podríamos haber hablado, Señor, de otras mujeres, como Sara, o como la misma Esther, o como Noemí, o no sé, Señor, como Elizabeth, o la misma María, Señor, pero Ana es un modelo de una mujer que aún en las circunstancias que ella vivió en su momento, Señor, tomó una decisión definitiva en su vida. El ser madre, Señor, la llevó a reafirmar su decisión de entregártelo, de consagrártelo y de dedicar la vida de ese hijo para tu gloria, Señor, y así fue. Señor, tú la llenaste de bendición porque le diste más hijos después en lugar del que ella te había entregado. Y sabemos, Señor, que sin duda alguna no fue solo el caso de Samuel, sino en el caso de sus otros 5 hijos que llegó a tener también. Así es de que Dios, yo te ruego que bendigas a cada una de mis hermanas de esta iglesia, a cada mamá, Señor, que tú puedas llenar en sus vidas con satisfacción el esfuerzo que han hecho con criar hijos, que puedan ser, Señor, hombres y mujeres para la gloria de tu nombre. Y oramos por aquellas hermanas, Padre, también, que tal vez no fueron creyentes desde un principio de la maternidad, pero que en el trayecto de su vida han llegado a conocerte, Señor, y aun cuando no es fácil ayudar a sus hijos a corregir ciertas formas de vida, lo están intentando y lo están procurando en el nombre de Dios. Gracias, Dios, dirígeles, ayúdales a unas y a otras, Señor, y permíteles, Padre, a cada una haber realizado el deseo de su corazón. Señor, pues, que el más grande anhelo del corazón de cada mamá sea ver hijos caminando en tus caminos, andando en tu voluntad y procurando, Señor, servirte con todo su corazón. Que ese sea, Señor, el más grande anhelo de cada una de nuestras mamás, y mayormente, Señor, aquellas que tienen aún niños, hijos pequeñitos, pueden, Señor, tener la oportunidad de hacer mejor su trabajo y crear hijos para la gloria de tu nombre también. Padre, muchas gracias pues por la vida de mis hermanas. Bendícelas, ayúdalas, auxílialas, fortalécelas, Señor, y recompénsalas por todo el trabajo que ellas han hecho, Señor, todos los días de su vida, desde el día en que fueron mamás. Bendícelas mucho, eso es lo que te pedimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.